limpiando. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Hoy día tenemos como invitada a Alejandra Bufele. Alejandra es originalmente economista de la Chile, una de las pocas demógrafas de verdad que tenemos en el país, junto con David, está por acá. Dejo sus cosas y se Es doctora en demografía de la Universidad de Pensilvania y actualmente es profesor asistente en la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, y nos va a presentar hoy día presentar el título. Gracias. Gracias, Mauricio, por la invitación y al núcleo. Le decía a la Andrea, a la Tania y a Mauricio que en verdad es un privilegio poder presentar en esta sala porque esto es un trabajo súper en progreso. Así es que todo tipo de comentarios bienvenidos, de lo que sea, de los datos, del contenido, de las hipótesis. Así es que voy a estar tomando apuntes. Pueden interrumpirme en cualquier momento, pero va a haber espacio al final para preguntas. Este es un trabajo colaborativo con Luis Herskovich y Agustina Laurito. Luis era colega mío en la Adolfo Ibáñez, ahora está en la FAO, y Agustina está en la Universidad de Illinois, Chicago, y es acerca de los efectos acumulativos de la violencia, y violencia, hago el disclaimer al tiro, vamos a hablar de homicidios propiamente tal, en test scores, y esta es evidencia para Chile en educación básica. Bueno, ¿qué es lo que nos motivó originalmente a mirar y estudiar esta asociación? Es que los homicidios han aumentado en Chile. Esto para la audiencia chilena no es ninguna novedad, pero en el fondo en 2010 habían 500 homicidios al año. Para los últimos datos que muestra este gráfico, que es 2020, esto era alrededor de 900. Si uno lo mira en términos de tasa, el gráfico se ve prácticamente igual. Y en el fondo, claro, estuvimos mucho tiempo siendo un país súper seguro en términos de este tipo de crimen, y de repente empezó a aumentar, ¿cierto? Entonces aumenta la preocupación y obviamente uno se pregunta, bueno, ¿qué efectos tiene esto en muchos ámbitos como sociales? Pero nosotros teníamos esta pregunta acerca, bueno, ¿qué pasa con los niños? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los niños? De hecho, con Agustina tenemos un primer paper en que lo miramos con la ELPI, en primera infancia, y ahora nos movimos un poquito en la etapa escolar, de primero a cuarto básico, y entender si hay alguna asociación entre los homicidios que ocurren en tu comunidad, ¿ya? Aquí existe mucha literatura que habla de efecto barrio, efecto comunidad. Nosotros lo vamos a mirar a nivel de comuna, ¿ya? Porque es a la unidad geográfica más chica que tenemos los datos de homicidio. Pero existe mucha evidencia de cómo el entorno donde viven los niños y los adolescentes los afecta en distintas dimensiones, ¿ya? Entonces uno puede pensar que barrios desde que tienen más áreas verdes afectan a los niños en distintas dimensiones, pero todo tipo de lo que envuelve en el fondo el entorno del niño lo va a afectar. Y también existen estudios específicos que miran la violencia y los homicidios. Entonces hay estudios, por ejemplo, para específicamente Nueva York, para Chicago, donde el dato geográfico es mucho más rico y uno puede mirar qué pasa si ocurrió un homicidio en el barrio, en los resultados de ese niño. Nosotros no tenemos esos datos, pero sí la evidencia lo que ha mostrado es que el entorno del niño lo afecta, ¿ya? Y hay un tema como bien específico que tiene que ver con el efecto agudo del crimen. O sea, pasó un homicidio, ¿cómo le afectó a ese niño en el test score que tomó la semana siguiente? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el paper de Sharkey 2014 es un efecto agudo en el crimen, porque tienen el momento en que ocurrió el homicidio, ¿ya? Y eso tiene sus beneficios porque de alguna manera uno lo puede mirar más causalmente, ¿ya? Pero este efecto acumulativo de qué pasa si yo por varios años he estado en un barrio, una comunidad, en una municipalidad violenta, se ha visto menos en la literatura porque tiene esta otra patita que es que, pucha, es un poco endógeno, ¿cierto? Y donde yo vivo va a estar súper asociado con el nivel socioeconómico, entonces se ha estudiado menos. No les quiero decir que yo voy a traer una estrategia de identificación causal para mirarlo,
pero vamos a intentar distintas cosas para poder tratar de aislar esos efectos que confunden un poco lo que es como la asociación con la causalidad, ¿ya? Lo otro que pasa es que la evidencia ha mostrado, o sea, hay mucha evidencia para el contexto de Estados Unidos porque tienen datos súper ricos en violencia y en educación, pero en los contextos que no son de Estados Unidos, en general como que la evidencia se ve en, no sé, en contextos súper violentos, México o algunos países que tienen altos niveles de violencia. Entonces, este paper también, y un poco la idea como para tratar de enmarcarlo como en algún gap de la literatura, bueno, Chile es un país que ha sido históricamente seguro, y esto de alguna manera, este shock que vemos en el último periodo, nos permite entender qué pasa en países donde históricamente no han sido violentos y empieza a aumentar esta violencia. Entonces vamos a contribuir un poco en la literatura desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el paper? O que estamos intentando hacer, mirar con datos de Chile, y aquí estamos mirando homicidios y CINCE, ¿cierto? Y vamos a mirar 3 preguntas de investigación. Primero, si existe una asociación entre este efecto acumulativo, vivir varios años en una municipalidad violenta, en los test estandarizados, si esta asociación que encontramos está como más derivada porque los primeros años son más importantes, primero y segundo básico, o sea, esta primera etapa escolar, o si está como más orientado a tercero y cuarto básico, o sea, más cerca de cuando estoy dando la prueba. Y estamos mirando algunos efectos heterogéneos por características de la escuela. Sabemos que el CINCE es en el fondo un puntaje que uno puede asociar a un niño, hay mucha crítica asociada a eso igual, pero es un puntaje a nivel de escuela, entonces también queremos mirar, bueno, ¿qué pasa si miramos distintos tipos de dependencia o miramos distintos tipos de establecimiento? ¿Ya? Entonces vamos a indagar un poquito ahí en esa tercera pregunta. Como les decía, hay harta literatura en términos de la importancia del barrio, ¿ya? Y nosotros quisiéramos tener mucha más información más específica de los homicidios en los barrios, no lo tenemos, pero nos vamos a anclar en esta literatura en el sentido de que igual la comuna, en algunos casos más que otros, sigue siendo el barrio de los niños. O sea, en comunas muy grandes esto puede ser cuestionado, pero de todas maneras igual hay una cierta asociación de que yo vivo en esta comuna y pertenezco a esta comuna, ¿cierto? Hay evidencia que muestra para los niños que nosotros estamos mirando, que efectivamente estar en estos barrios más violentos tiene efectos en distintos outcomes. De hecho, en este paper, por ejemplo, se mira peso al nacer, o sea, incluso están mirando como efectos antes de que, o en el fondo apenas el niño nace, qué pasa con esta madre cuando está en entornos súper violentos, ¿ya? Entonces, no es solo test scores lo que uno podría pensar que está afectado por violencia, sino que también muchos otros outcomes a lo largo del ciclo de vida. De hecho, uno podría pensar que esto es finalmente un acumulativo de otros outcomes en el tiempo, ¿cierto? Ahora, es importante preguntarse el por qué, ¿cierto? Porque cuál es el mecanismo a través del cual efectivamente un homicidio que ocurre en mi comuna va a afectar mi puntaje CIMSS, ¿cierto? Y esa pregunta tiene como una respuesta más como teórica de lo que ha mostrado la evidencia, porque nosotros con datos administrativos no estamos pudiendo ofrecer esa respuesta de mecanismo. Increíble si ustedes nos ofrecen ideas de cómo, pero hasta el momento, además de hacer efecto heterogéneo, es súper difícil con datos administrativos poder pensar en mecanismos, pero ¿qué es lo que creemos que pasa? Que niños que están expuestos a estos niveles como de homicidio se ve como afectado su proceso de aprendizaje, ¿ya? Y un primer factor puede ser como estas áreas más de función ejecutiva, atención, memoria, que se ven afectadas porque los niños están en un ambiente más estresado, ¿ya? Entonces, o es la familia, o es la madre, o son ellos mismos que, porque escuché en las noticias que el accidente o el homicidio pasó cerca de mi casa, o porque lo veo en la calle, que hay más conmoción porque los adultos hablan de esto, pero en el fondo el niño absorbe esto y hay una sensación de ansiedad y estrés que afecta su proceso de aprendizaje, ¿ya? También hay estudios que muestran que estar en estos ambientes más violentos puede afectar al niño a nivel como más socioemocional, aquí como un comportamiento en términos internalizante o externalizante, entonces un niño que puede estar como comportándose distinto que también se traduce en su proceso de aprendizaje, ¿ya?
Existen otros mecanismos menos documentados que podría ser, chuta, hay homicidios en mi barrio, entonces en verdad yo no salgo tanto al parque, no salgo tanto a la plaza, no me relaciono tanto con el barrio, entonces estoy más encerrado y eso también afecta mi proceso de aprendizaje. Sí. En esa línea, existen datos de asistencia, ¿cierto? Podrían ver, por ejemplo, si esto está mediado por que baje la asistencia escolar, por justamente lo que dices tú. Exacto, sí. ¿Han visto eso? No lo hemos mirado. Y está este registro de escuelas que están los datos de asistencia por colegio. Sí. De hecho, son uno de los datos que ocupamos, o sea, son una de las bases que ocupamos, pero no hemos mirado asistencia. Claro, además de no ir al parque, yo además podría estar faltando harto al colegio y eso baja mi rendimiento, de todas maneras. Ya, entonces, ¿qué datos ocupamos? Nosotros hacemos como un cruce entre datos administrativos de educación y datos administrativos del Ministerio del Interior, que son todos públicos. Y lo primero que hacemos es que miramos datos de CIMSE. Entonces tomamos las bases de CIMSE y tenemos niños que dieron CIMSE entre el 2010 al 2018, ¿ya? A estos datos de CIMSE nosotros les pegamos las bases de datos de rendimiento, ¿ya? De rendimiento del Minedu, que como algunos de ustedes saben, a partir del MRUN uno puede pegar estos datos hacia atrás y construimos como pequeños paneles. Entonces al niño que dio CIMSE del 2010 le pegamos sus datos de tercero básico, segundo básico, primero básico, con datos de rendimiento, que es esa base que tiene características a nivel individual, de escuela, y características como de residencia, ¿ya? Además, la base de datos de CIMSE tiene dos variables importantes, una que es educación de la madre y otra que es ingreso familiar. Entonces, a partir como de todo ese pegado, tenemos información súper rica a nivel de individuo, de escuela y de en qué municipalidad vive y en qué municipalidad está su establecimiento, ¿ya? Ale, Sí. quiero entender algo de los datos Sí. del CIMSE. Tienes, de alguna manera, entre el 2010 y el 2018, Sí, datos de todos los cuartos medios, no, perdón, todos los cuartos básicos que dieron el CIMSE durante ese periodo. sí. Sí. Ya esos datos les vas a pegar, o sea, ya les pegaron rendimiento de los años previos, Sí. ¿cierto? Sus notas, asistencia, me imagino que si repitieron o no repitieron. Hicimos al principio solo los que iban on time. Entonces, como que en esta primera etapa tenemos solo los que tenemos primero, segundo, tercero y el CIMSE de cuarto. Ya. Entonces, claro, tenemos fuera en este momento a los que repitieron y deberíamos tener el grado de asistencia y no lo pegamos. Lo voy a anotar. Y asociado a eso tienen los datos de la escuela, ¿cierto? Sus características, Sí. y me imagino también uno podría traer los datos de CIMSE de la escuela asociados como al nivel de vulnerabilidad de la escuela. Sí, tenemos todo Como eso. para tratar de Sí. aislar el efecto Exactamente. Y vulnerabilidad pegamos, y escolar tenemos, de contexto homicidio. tenéis razón, tenemos toda esa base de RBD y de hecho tenemos variables de control que las mencionar como de número de niños que tienen subvención, entonces número de niños vulnerables, tenemos harto control, sí. Que fue la única manera que logramos como de tratar de llegar a esta asociación de la manera más limpia posible. Ya, y entonces aquí teníamos la primera decisión que tenía que ver con si pegábamos los datos de crimen a nivel de municipalidad de residencia o del RBD. Pero nuestra pregunta principal tiene que ver con residencia. Entonces, pegamos los datos de crimen a nivel de la municipalidad de residencia del niño. Los datos de crimen están públicos en esta página del Ministerio del Interior que se llama Centro de Estudios y Análisis del Delito y es los que están pensando en sus tesis, es una base que tiene datos súper ricos porque es a nivel mensual por comuna, ¿ya? Y están todos los tipos de crímenes separados. Entonces uno tiene desde homicidios, que es lo que tomamos nosotros, número de homicidios mensuales por comuna, y está por región y a nivel nacional, etcétera, pero también están todos los delitos. Entonces uno puede hacer como crímenes de mayor connotación social, menor connotación social, uno puede llegar hasta los robos. ¿Cuál es lo importante de entender estos datos? Porque ahora que hay más estudios de crimen en Chile, como que se han ido perfeccionando estos datos. Entonces, estos datos son los que la policía registró, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en robos o en algún otro delito podría haber un subreporte súper importante, ¿ya? En parte nosotros elegimos homicidio porque el subreporte es muy
bajo o casi nulo. Entonces hay una ventaja de mirar el homicidio, que es el crimen más que creíamos que si había una situación iba a ser como lo más importante, porque bueno, es más traumático, etcétera. Es más probable que sea reportado, pero además va a ser mucho más visible para la comunidad, o sea, o porque salió en las noticias, o porque los vecinos están comentando, o porque en el colegio se habló. Entonces también como que nos cubríamos de alguna manera de que va a ser un impacto de alguna manera para esta familia, a pesar de que, por ejemplo, yo puedo vivir en una comuna súper grande, igual se va a saber que un homicidio en Puente Alto, ¿cierto? Entonces, y esa es mi comuna, entonces como que por ahí estamos tratando de como afinar esa parte del mecanismo, pero estos datos tienen harta información y parte de lo que queremos seguir haciendo es mirar si efectivamente esta asociación que encontramos, cuando uno la mira con crímenes de menor gravedad, como que se va achicando. Solo Sí. por curiosidad, ¿van a considerar solamente a los estudiantes, van a considerar a todos los estudiantes? No, voy a desplazar la pregunta. ¿Van a considerar solo los estudiantes que viven en la misma comuna, el que estudian en la misma comuna que residen? ¿O van a considerar tanto aquellos que estudian en la misma comuna que residen respecto a los que estudian, que se mueven a otras comunas? Hoy día estamos tomándolos a todos, no estamos haciendo ningún filtro. Efectivamente, habíamos pensado en este como doble efecto de que yo además estudio en esa comuna, como que era un poco más fuerte, pero no lo hemos mirado todavía. Entonces tenemos solo niños según su municipalidad de residencia. Lo que sí hacemos, que creo que viene ahora acá, es que solo dejamos a los niños que no se mueven en este periodo de tiempo, porque en el fondo puede ocurrir que yo llevo primero y segundo básico en una comuna súper violenta y que en verdad mi familia decidió cambiarme, ¿cierto? Esos niños que se movieron durante los 4 años de básica son un 5% y ahora por simplicidad los sacamos de la muestra, porque en el fondo uno no quiere esa familia que probablemente se movió, si es que se movió por la violencia, de alguna manera es súper endógeno. Entonces los sacamos, pero también estamos pensando mirar, o sea, hay que hacer como robustness check con ese grupo y todo, pero en el fondo por el momento tenemos solo municipalidad de residencia y ese grupo, nos quedamos ahí. ¿Están separando extranjero y chileno? En un estudio político estamos haciendo algo parecido. Hemos visto que las formas en que se normaliza la violencia son distintas para a lo mejor personas que vienen de contextos quizás un poco más violentos. Estoy hablando como de, no sé, a lo mejor homicidios mucho más complejos, que a lo mejor alguien que vive en Chile y que ha visto este incremento de los homicidios y de violencia que ha tenido Sí. y es algo que permite la base de Sims y la de violencia. Sí. Y claro, tenemos la proporción de migrantes del colegio, como un control más o menos del colegio. Lo que pasa es que el 2010, tú bien sabes, Sami, que la proporción de alumnos migrantes es bajita, pero es verdad que podríamos agregar el control, tenéis toda razón, pero no creo que deba hacer como estudios como un efecto heterogéneo por alumnos migrantes. Pero la Dani podría hacer. Quizás hacer un doble clic ahí. Sí. Puede ser algo. Sí. Y hay que recomendar que quizás más que tomarle el rendimiento de SIMSE están las bases de IPE. Sí. Y esas bases están mucho más construidas. Sí. ¿Pero te acuerdas que esa serie tiene un problema? No, sí, pero que con la de IPE se bailó súper bien. Ah, buenísimo. Ya. Bacán. ¿Vale? Sí. Me voy a complicar un poco la vida. Sí, dale. No solo este contexto, pero he visto otros estudios donde está este problema, por ejemplo, de la gente reside en un lugar pero trabaja en otro, y lo que he visto que hacen es que hacen al final como una, tipo, por cada individuo como una ruta. ¿Ya? En este caso podría ser como, qué sé yo, si alguien vive en Peñalolén pero trabaja en Macul, en el promedio de los dos. O sea, si un niño vive acá y está en su colegio acá, será el promedio de los dos. Claro, claro. Bueno, en este caso, claro, tendría que inferir la ruta porque no creo que tengáis la... No. Y lo otro que he visto que se hace también es usar como la distancia geodésica como de los centros y usar un promedio ponderado de tal manera que la ponderación mayor la tiene, que si tu lugar de residencia, pero si hay crímenes que están en comunas adyacentes, contribuyen al promedio pero menos y eso se va difuminando hasta... Pero ahí tú, la distancia, ¿cómo le imputas? ¿El homicidio ocurre en la mitad de la comuna, en el Claro, centro? yo creo que en este Es que no caso- tengo, no, no tengo datos. Como el radio. Claro. Tú tendrías que
tendría que tener una matriz de distancia de cada centro, cada comuna, Sí. algo así. Esto Como creo al que sí. centro de la comuna. Claro, Cada sí, RBD que perfecto. existan los XI al centro de la comuna. Claro. Sí. Lo que habíamos pensado era separar la muestra entre niños que se mueven a otra comuna al colegio y los que no. Yo creo que esa es como como la manera fácil de hacerlo. Si la única duda es si en el fondo el mecanismo a través del cual yo me veo afectado por donde vivo es distinto al del colegio. ¿Cachai? Un colegio que Sí. está en una zona con más homicidios. Claro, Y ahí el como que el de la tratamiento está a nivel de asistencia colegio, pienso, ¿cachai? Quizás uno tendría que hacerlo distinto. es que cuando tú en el caso de la asistencia, pienso como padre, si hay un homicidio en la comuna de asistencia del establecimiento, es más probable que Claro. el hijo no vaya al colegio si tuvo Exacto. No, si lo- ya que en sí. su comuna de residencia. No, está demasiado bueno. Sí, eso es la asistencia de todas maneras. Tengo otra observación. Sí, Pero dijiste que comentaron, ¿no? obvio. Sí, Como por sí. ejemplo, Es más entretenido es así. que yo creo que como a ti te interesa el efecto acumulativo, también en el último tiempo se ha implementado el CIMSA del segundo paso. ¿Ya? Claro. Entonces, de alguna manera podrías mirar entre las cohortes que ya tienen construidas, pero con las que eventualmente podrían comparar, Tener- ¿cierto? El efecto como en el ingreso, ¿cierto? En la etapa muy temprana, los niños cuando están en segundo básico, continuando por rendimiento previo, ¿cierto? Respecto a cuarto básico, porque también hay un tema como de exposición como al sistema educativo en Claro. términos de, o sea, eventualmente el sistema educativo protege a mi hijo Claro. o no, ¿sí? Que no es una pregunta que ustedes están directamente Mm. abordando acá, pero que me parece Pero relevante claro, sí. considerar en términos de como el o sea, como el efecto, como el tratamiento en términos de tasas de homicidio, en el contexto, como afecta al contexto escolar. Sí, Eso sí. No, está podría súper ser bueno. interesante. El efecto del protector del colegio en el sentido de que si mi trayectoria educativa está bien versus uno que, claro. Y lo otro es que como tenemos un estudiante de magíster que está trabajando con tasas de homicidio, Leo. Sí. Y me puedo equivocar, pero recuerdo que mostró un gráfico parecido a tus tasas de homicidio y tiene datos más recientes, porque de alguna manera todo el tema de homicidio, o sea, el tema de homicidio se habla de manera bien reciente. Es decir, Sí, es bien sí. reciente el tema de los homicidios, no se hablaba, que yo tenga recuerdo. El 2010, Claro, claro. ¿cierto? Y es sobre todo como en estos últimos años, y contingencia política, y el homicidio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, podría ser interesante como para capturar de mejor forma el tratamiento, ¿cierto? Tener datos más contemporáneos, donde pareciera que la problemática es como que se habla más del tema, Claro. ¿sí? En la opinión pública, en la familia, respecto a lo que pasaba hace 5 años. En los CIMSE, eso nos pasó, que no hay CIMSE, faltan unos CIMSE por estallido y pandemia, creo, 2020-2021, pero yo creo que hay uno 2022. Uno podría hacer el salto, claro, porque por ahí nos detuvimos al inicio y ahora ahora yo creo que se publicó 2023 también, ya. Sí, Y efectivamente. los datos que creo que maneja el Leo, asociados a los del Ministerio de Educación, son datos de fiscalía. Sí. Que lo podríamos poner en contacto y que Sí. conversen. Sí. ¿Cómo accedió a eso? Sí, hay como, ahí cuando uno hace el doble clic en datos de homicidio, hay como si hay corroboración de cuerpos o no, como que uno empieza a hacer como harto como doble clic en... Sí, de todas maneras hay que mirar mejor esa variable. Bueno, entonces, variable dependiente, CIMSE, lenguaje y matemática, lo estandarizamos para poder hacerlo comparable. Estandarizaciones por core. La variable homicidio la miramos de 3 maneras distintas, o 4. Una es la suma de homicidios entre primero y cuarto básico, y en cuarto básico llegamos hasta el mes antes de que se aplicó el CIMSE ese año, que habitualmente es el mismo mes todos los años, pero nos preocupamos de que en el fondo contar los homicidios hasta el mes antes. Para la municipalidad de residencia del niño y solo para aquellos niños que no se mueven, ¿ya? Después dijimos, bueno, pero miremos la distribución. Hicimos cuartiles, o sea, sumamos todos estos acumulados de homicidio y hicimos a nivel nacional cuartiles, entonces para tratar de distinguir niños que estuvieran en el cuartil de menos homicidios versus los que estuvieran en los demás. Entonces ahí les voy a mostrar una estimación que tiene por cuartil. Pero después nos dimos cuenta con los resultados que en realidad como la diferencia está entre cuartil 1 y 2 y 3 y 4. Entonces dijimos, bueno, miremos
sobre la mediana y bajo la mediana nacional. Y hablemos como de niños que están por sobre la mediana y por bajo en términos de exposición a homicidios sus primeros 4 años. Eso. Y después, como tenemos la pregunta de si esto es más importante justo antes del CIMSE o en los primeros años, lo hacemos esta misma categorización para cada grado, para poder de alguna manera hablar de cuartiles en ese grado y no imputarle el cuartil a nivel nacional. Entonces nos quedamos con una muestra analítica que son los 9 cohortes que tomaron CIMSE en estos años, que no se movieron de comuna en esos años, y llegamos a una muestra como de 1 millón y tanto. ¿Sí? Acá simplemente para mostrarle la variación a nivel comunal del país en homicidios. No se ve mucho, pero en el fondo el color más clarito son comunas donde no hay homicidio en este periodo. La un poquito más oscura de 1 a 5 homicidios. La naranja son de 6 a 10 y la rojita son más de 10 homicidios en este periodo. O sea, igual los números son bajos comparado con otros contextos, ¿cierto? Pero en el fondo hay variación a nivel comunal, que era algo que nos importaba y que de alguna manera era importante mostrar. Y aquí es solo un zoom de la región metropolitana, que no tiene comunas con 0 homicidios, o sea, todas las comunas están categorizadas según estos 3, y donde se ve que efectivamente las comunas como más quizás periféricas, rurales o menos pobladas tienen menos homicidios y esto se concentra más al centro. Y es solo el suma RM porque hay muchos estudiantes que provienen de acá y muchos homicidios que provienen de acá, entonces era para que se viera un poco más claro. ¿Y esto lo están trabajando como recuento o como tasa? Recuento, sí. Como tasa se ve súper parecido, la estimación y todo, pero esta es, o sea, todo el rato números de homicidio. Ya, ¿y qué es lo que hacemos? Entonces, más o menos yo creo ya se lo imaginan, pero en el fondo es, explotamos esta variación a nivel municipal, tenemos controles, efectos fijos de cohorte y de provincia. De provincia porque de alguna manera nuestro variable como homicidio, tratamientos a nivel comunal, entonces estamos controlando por la siguiente unidad geográfica más grande, que a nosotros chilenos no nos hace mucho sentido, pero mi coautora argentina insistía en que tenía que ser provincia y no región, porque es la siguiente más grande. De todas maneras, yo creo que hay que revisar ahí cuando de repente en la provincia hay pocas comunas, entonces ahí podría haber algo como... Y entonces comparamos estas distintas categorías de la variable homicidio. Entonces el modelo se ve más o menos así, ¿cierto? Tenemos el test score, creo que lo tengo acá. Claro, el test score del niño y en la municipalidad M, homicidio, que va a tomar distintas categorías esta variable, que primero va a ser el número, el conteo, después los cuartiles, después above and below the median. Y tenemos un montón de controles, más los efectos fijos de cohorte y de provincia. ¿Qué controles tenemos? Tenemos el sexo del niño, tenemos su ranking de notas. Aquí esto es algo que habíamos implementado en un paper con la Samantha antes, que es en el fondo tratar de, porque estamos mirando CIMSE, entonces igual tiene que ser condicional en su rendimiento. Entonces, a nivel de establecimiento hacemos un ranking de cómo está el niño en relación a su establecimiento y le ponemos sus notas por grado. Entonces, como puntaje, sus notas en comparación con un ranking de su establecimiento, cuán bien le va al niño. Es una medida solo de rendimiento. Tenemos la educación de la madre con los datos del CIMSE y a nivel de escuela tenemos su dependencia, la tenemos en 3 categorías, particular subvencionado, municipal y privada. El tamaño de las salas, la proporción de alumnos migrantes del colegio, la proporción de alumnos vulnerables, todo lo que decíamos antes, y el número de estudiantes. Y hay una variable que, ya no me acuerdo en qué base viene, pero es como de clima escolar, de CIMSE, que es un indicador compuesto que de alguna manera lo vamos a mirar después para entender si aquí podría haber como un doble efecto entre colegio con mal clima escolar y además un barrio con alto homicidio. Entonces tenemos esta variable de clima escolar. Yo creo que aquí uno se puede volver como medio obsesivo hay muchas variables en la base de educación, entonces uno también tiene que ir eligiendo qué cree que es relevante, o por la teoría, o por alguna otra evidencia, porque hay mucho. Claro, ahora que el comentario de Samantha creo que puede ser que más que proporción de algunos migrantes, quizás la DAMI de migrantes, ahí uno podría ir modificando, pero hay todo para controlar. Quería comentar que
esa variable, no sé si la miraron, esa es del IDPS, ¿cierto? La del clima escolar. Cuando uno la mira, es un índice que no cambia mucho, o sea, se mueve entre 73, 75, como que, y la impresión del ministerio no está bien construida, no discrimina mucho. Entonces, a lo mejor pensaría en otras formas de controlar por clima escolar, que me parece súper relevante, pero es un índice que está compuesto por varios indicadores. Entonces, cuando uno mira los indicadores Por separado. funcionan mucho mejor. Ese índice que en verdad tú le tiráis una tabla, lo miráis en todos los colegios de Chile y no se mueve mucho ni en los años ni entre los colegios. Y entre colegios, ya. Bacán. De ahí te voy a preguntar más por esos indicadores por separado. Hay buena información sobre la fuente de bullying dentro del colegio. Ah, ¿y esa pública? Eso es público, está en las bases de datos la evaluación. Ah, mira. ¿Y para todo este periodo? Bueno, habría que mirar. Recuerdo 2013 y 2011. Ya. No, súper bueno. Sí, porque es verdad que estamos intentando indagar efectos heterogéneos por características de la escuela, entonces obvio que estas variables también medidas va a ser bien importante. Y lo otro es que nuestros niveles de homicidios son a nivel de municipalidad, entonces queríamos controlar al menos por algunas cosas como la pobreza de la comuna, el tamaño como superficie, pero también población, para tener un poquito un control también ahí con respecto a cuando el homicidio ocurre en una comuna súper chica versus una que es súper grande que podría ser distinto el efecto. Así que un montón de controles, pero es la única manera en que estamos pensando que podemos aislar un poquito este efecto de una asociación como menos... ¿Vale? Y ahí Sí. hacen, bueno, controlan, han pensado en otras cosas tipo controles sintéticos, cosas así como hacer más un ejercicio como de data mining y homologar, por ejemplo, comunas, compararlas con comunas parecidas, tipo como si fuera promesa score. No lo habíamos pensado. Lo único que estamos haciendo y que tenemos algunos resultados preliminares, nos los traje ya, es como, me voy a súper adelantar, es como un event study, es como pensar en cuando una comuna se vuelve violenta, cuando una comuna cambia en nuestras categorías, entonces comparar niños que estuvieron en la comuna antes versus niños que estuvieron, ya. Los gráficos se ven súper lindos, pero igual yo tengo como algunas aprensiones con respecto a que o sea, como que podría funcionar, pero estoy ahí entrampado. Pero claro, estamos intentando algo de ese estilo, como cuando el tratamiento, así como que en qué momento se volvió, no es tan claro, y lo que pasa es que hay comunas que han sido siempre las que están en el cuartil alto, entonces las que quedan como que cambian son pocas, entonces al final te empezás a quedar como con un grupito más chico, pero sí. En estos PP siempre está como esta tensión entre lo causal y quedarse con una muestra como bien reducida versus este efecto más asociativo y que la conclusión sea menos de nuestra línea. Ya. Entonces, por cuartil, este es el promedio de homicidios, para que más o menos se hagan una idea como de cuando hablamos de exposición o del efecto de qué estamos hablando. Y lo que hacemos nosotros después es juntar, ¿cierto? El quintil 1, quintil 2 con el quintil 3, quintil 4, como para en verdad hacer la diferencia como de niños bien expuestos versus niños que han tenido pocos homicidios en el periodo. Entonces este gráfico muestra finalmente con las comunas que alguna vez en esta combinación de corte estuvieron en el cuartil 3 y 4. O sea, alguna vez above the median, y al final igual son pocas. O sea, en el fondo como... En RM tenemos harta variación, pero hay zonas donde, claro, en general nunca las comunas estuvieron en esa categoría. ¿Ya? Y uno, al menos, claro, uno siempre tiene que tratar de mirar por grupo, y aquí decidimos, en vez de los 4 cuartiles, mostrar abajo de la mediana, arriba de la mediana, todas las variables de la estimación de lo que uno va a incorporar. Los puntajes no se ven muy distintos entre grupos. Hay muchas variables que no y que se comportan como relativamente parecidos entre grupos. Hay algo en educación de la madre que cambia como la composición, pero también es leve. Diría que lo más importante en esta tabla es proporción de alumnos vulnerables por establecimiento, que es más bajo con municipalidades donde hay más violencia.
porque sospechoso y raro. El tamaño, que en el fondo hay más violencia en comunas que son más chicas. Que eso tiene sentido porque como vimos en los mapas, como que las comunas más periféricas, más grandes, que quizás tienen zonas más rurales, por ejemplo, hay menos violencia. Entonces, pero esto fue bien informativo, porque yo creo que también uno a través de los descriptivos va entendiendo mucho de los datos. Ya, entonces a los resultados. Esta es la estimación que corro, no voy a mostrar más la tabla, pero solo para que sepan que en el fondo tenemos puntaje en lenguaje, en matemática. En este caso, estos primeros resultados son número de homicidios, ¿ya? Que ya les mostré como los promedios por cuartil. Y tenemos entonces el sexo, este ranking de notas por primero, segundo, tercero básico. No tenemos cuarto porque los niños dan CIMSE al final de cuarto básico, entonces no han terminado ese año como para poder calcularlo. Educación de la madre, que tiene como su gradiente súper claro con respecto a puntaje. Colegios particular subvencionados y privados con respecto a público. Y estas variables de proporción de migrantes, proporción de alumnos vulnerables, que funcionan bien. Esta variable que ahora entiendo lo que dice la Sami, no funciona mucho. Y algunas otras cosas, ¿cierto? Entonces la pobreza. Y eso. Y es la estimación, aquí no lo muestro, pero están los controles por cohorte y por provincia. Entonces, ¿qué vemos? Vemos este efecto de acá, graficado. Esto siempre esto es número, entonces, un homicidio más, ¿qué asociación tiene con el puntaje de lenguaje en azul, matemática en rojo? Y vemos una asociación súper chiquitita, estos son desviaciones estándar. Sí. Este es el puntaje promedio en la prueba. Esto, claro, está estandarizado con media cero, o sea, son desviaciones estándar. Sí, Pero sí. Pero es como lo LS1, LS5, ¿no? Sí, Ya, sí. yo estaba pensando que posiblemente digamos, ¿qué pasa si tú muestras, o sea, tú miraras cómo se distribuye como la asociación con homicidio en distintos cuartiles de tu prueba, de tu test? Por ejemplo, pensando como en la heterogeneidad, ¿sí? Aquellos que están bajo el promedio, sobre el promedio, aquellos que están en el cuarto, que son a los que les va más mal, respecto a los que les va mejor, ¿cierto? Eventualmente cómo se asocia el rendimiento con un mayor o menor, ¿cierto? Tiene más o menos impacto en términos de las tasas de homicidio, aquellos que uno asumiría que les afectaría más, aquellos que les va peor, ¿no? Como que los que les va mejor quizás no se van a ver afectados o al revés, podría verse más afectados. Entonces, tu número, de alguna manera, está, ¿cierto? A uno te está promediando ese efecto heterogéneo en distintos cuartiles, ¿cierto? En los distintos puntos de la distribución de... Oye, quizás, bueno, pensando como en la terminal al revés, estaba pensando como en quartile regression. ¿Ya? yo estoy pensando en eso. esto, él está pensando en eso. Pero tú estás pensando en la terminal del alumno, pero ponte... No, yo estoy pensando en quantile regression del puntaje. Claro, en el fondo uno podría pensar, y también en los mecanismos, pensando en mecanismos, que, claro, el OLS te vaya a ver el fondo en la media condicional. Pero, por ejemplo, uno podría especular que el efecto de los crímenes lo que hace es cuando tú bajarte el techo. Y ahí eso lo vería ahí en los cuartiles altos. Sí. Como en el fondo evitar que la gente le vaya demasiado bien. O abajo, Claro, más para abajo. todo para abajo. No, está súper bueno. Algo así. Eso es súper fácil de implementar. Sí. Ya. Después entonces separamos por cuartil. Y aquí de nuevo es el coeficiente de la regresión, entonces siempre estamos comparando con respecto al cuartil 1, ya que es el menos violento. Y aquí cuando miramos estos gráficos, dijimos, en realidad no hay mucha diferencia entre el cuartil 2 y el 1, y aquí se concentra más como en la asociación, entonces dijimos, ya, separemos en dos, y mejor tener dos categorías. Ahora yo lo muestro así, probablemente cuando escribamos, hagamos el tiro en la segunda categoría, pero hay que justificarlo súper bien, porque además siempre puede llegar un revisor y decirte, pucha, ¿por qué decidiste eso? ¿No? Entonces como que de alguna manera tenemos la evidencia más empírica de que no hay mucha diferencia entre estos dos cuartiles y se ve más con respecto a este. Entonces después... Pero la caída se ve monotónica en ambos, o sea, también podría ponerlo continuo, ¿no? Cantidad de homicidios. Es que es esta, po. Esa es ya. ¿Cachai? Este es el número de homicidios. Y que tiene como esta selección súper bajita, porque claro, el número
Ya, y entonces después juntamos estos dos grupos y esto es lenguaje y matemática con respecto al grupo que está debajo de la media, ¿cierto? Y este yo diría que es como el resultado que tenemos hoy día del paper, que es vivir en estas comunas por 4 años que han tenido más violencia, tiene una asociación negativa con CIMSE de 0,04, desviación estándar. Como... Pero teníamos esta pregunta de... Sí. ¿Y cómo se compara en términos de tamaño? Mm. Lo típico de la literatura de rendimiento educacional tiene como harto benchmark. Sí. Es como este tamaño de efecto. ¿Tenía alguna idea como de a qué es comparable tu programa o un año adicional de schooling? No, lo que sí miré fue la evidencia en otros países y efectivamente hay uno de los papers hay 2 papers de Sharkey que uno lo ve a nivel como este acute effect y que ahí el efecto es mucho más grande, pero el que tiene más parecido a este, que en test scores y es a nivel como de una unidad geográfica más grande, y que también yo diría que acumulativo es 0,026. Entonces dije, ya, igual estamos más o menos como... Ahora, ¿qué significa el contexto chileno? Creo que como que me falta hacer esa pega en el sentido de que... Significa 25 días menos de Claro, clase. claro, o es como la brecha entre un quintil, no sé, Exacto. como ese tipo de relato hay que, claro. Pero me quedé pensando después, claro, como eso es como para darle fuerza al argumento, pero quizás es chico también, o sea, no sé, como que creo que hay que ponerle Claro. contexto. O sea, pensando que es como un evento, o sea, no un evento, pero como una de las miles de dimensiones que afecta al rendimiento escolar. Sí, No solo el hecho que es significativo, además, los dos, tanto para lenguaje y para matemáticas, es parecido el tamaño. sí. O sea, Y eso también que es importante porque estaba leyendo también que lo de la adquisición del lenguaje es algo que está mucho más afectado por el entorno que las matemáticas. Entonces, en algún momento pensamos que si no daba en matemática tenía sentido porque las matemáticas están mucho más asociadas al establecimiento, pero aquí nos dan los dos y eso también creo que es bien importante y que es distinto un poco a la literatura. Sí, y en esa misma línea creo que el argumento, por ejemplo, de comparar segundo básico con cuarto básico o cuarto básico con sexto básico le da más fuerza, ¿cachai? Al argumento de como la exposición al evento, ¿cierto? Sí. O sea, si tú estás en segundo básico, ¿cuánto afecta en tu educación, ¿cierto? Temprana? Viste menos tiempo ahí respecto a alguien que ya lleva 4 años viviendo en ese lugar o alguien que lleva 6 años viviendo en ese lugar, ¿cachai? Como eso se va... Es súper chévere eso, cuando se claro. va acumulando. Como en la acumulación, claro. Mm. Hoy me están dando demasiada pega, ya. Me estresé. Ya, entonces, después lo miramos por grado. Y esto fue súper interesante porque uno tiene muchas hipótesis cuando empieza a hacer los trabajos y pensamos que iba a ser mucho más fuerte como como lo que ocurría más cerca del CIMSE. Y en realidad estamos viendo que es probablemente la suma de esto, y ahí fue que le pusimos este nombre más como acumulativo, que es la suma de la exposición en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Esto igual es sospechoso, pero es la suma lo que hace este efecto de 0,04 y no quizás algo súper concentrado aquí. Si uno hubiese visto este gráfico como así, quizás uno diría en verdad no es tanto lo que pasó en primero y segundo básico, sino que es lo último, pero hay algo como interesante aquí de la acumulación de esa hipótesis. Y por último, lo que estamos mirando son estos efectos heterogéneos, y aquí ya lo que uno hace es separar la muestra, es decir, por dependencia. Entonces, sí, pero ahí tú tenías, o sea, ustedes tienen como un año, ¿cierto? sí. O sea, podrían eventualmente construir no solamente el número de crímenes en un momento, sino que la acumulación, y testear directamente eso. Porque en el fondo, si yo miro el gráfico ahí, ya, suponiendo que la gente no se cambia de comuna, Sí, entonces los que están en cuarto y no se han cambiado, uno asumiría que llevan más tiempo en el colegio expuesto a un ambiente violento si es que el ambiente violento no cambia tanto. tú dices que esto sumara todos estos años, esto suma para atrás, así. O sea, claro, porque ahí ustedes tienen tu predictor es cuántos crímenes hay en un momento, pero como también podrían directamente medir la acumulación, ¿cachai? En el fondo, si yo vivo en Peñalolén y hoy este año hubo 10 crímenes, pero el año pasado... Pero esto es la acumulación, por todo lo anterior. Estos son acumulados. Son todos los acumulados. De primero, segundo, tercero y ok. cuarto. Ya, ok. Y el único ejercicio que no estamos haciendo en el acumulado es este, que lo separamos por año para entender si eran como, oye, son los que sucedieron en este periodo, ¿cachai? Pero todo lo demás es el acumulativo. Perfecto. Sí.
Por eso tenemos una sola variable que es el acumulado de tus 4 años. ¿Sí? Y por eso era tan importante que no se muevan, porque... Ya, por dependencia, aquí en el fondo esto es solo los establecimientos públicos y se comparan con respecto al cuartil de poca violencia, solo los particulares subvencionados y solo los privados, y como que vemos que más o menos bordea el mismo coeficiente, ¿cierto? O sea, como que estamos más o menos en el rango, no hay nada que suceda más en los públicos que en los privados, entonces en términos de dependencia no tenemos como grandes hipótesis de que podría estar afectando más en uno en otro. Y ahora ya no quiero mostrar estos resultados porque la SAMI me dijo que están mal medidos, pero separamos por establecimientos que tenían como bajo la mediana. De nuevo hacemos ese ejercicio, así que si igual se concentran entre 73 y 75, claro, dividimos en dos grupos. Pero aquí como que vemos que podría haber como que estos niños podrían estar un poquito mejor, o sea que efectivamente si yo estoy en un ambiente escolar un poco más protegido, quizás la asociación es un poquito menos y hay un efecto protector, pero de nuevo habría que mirar bien esa variable y quizás lo de bullying puede ser mucho más importante. Y por último, y solo porque venía a a un seminario de estratificación, quise separarlo porque yo creo que esto o sea, cuando lo hice igual me impresioné, pero en el fondo nosotros tenemos la variable de educación de la madre. Entonces sí, también uno podría separar por grupos y ver qué pasa en el grupo de mamás menos educadas versus el grupo de mamás más educadas. Y me impresioné cuando aparecieron los resultados porque en el fondo esto dice que la asociación se ve mucho más en niños de mamás más educadas. Lo que me genera más preguntas que respuestas. Así que hay que mirar ingresos, habría que como que indagar un poquito más qué puede estar pasando ahí. Podría ser una hipótesis como de que estas mamás viven en un contexto de más estrés, están como más acostumbradas a este tipo de eventos, entonces que en realidad esto afecta menos la dinámica, porque si yo vivo siempre en un ambiente medio versus una mamá que esto le afecta un montón, que tiene más educación para entender y quizás toma más recuerdo. No sé, hay que indagar un poquito más, pero encontré como... Y, claro, interesante este último resultado. Claro, aparte eso va, o sea, ya está una literatura grande, que es como el efecto compensación, el tipo de resultados que ante un evento negativo, las familias más aventajadas lo sufren menos, que es justamente lo Claro, contrario. es lo contrario, porque ellas deberían compensar más, manejar más. Pero eso también puede estar relacionado con lo que hablamos antes en términos de que le baja el techo a los que les va mejor, ¿cierto? Claro. Los que están más altos. Estos se ven más perjudicados. Se ven más perjudicados los que están más arriba Más de la arriba. distribución. Toda la razón. Sí. Claro. Mm. Ya, eso. Nada, y esto ya lo he dicho, creo que vamos, como cuando uno hace un paper que la literatura internacional ya mostró la asociación, es súper difícil de venderlo en un buen journal. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un súper trabajo de entender por qué esto podría ser innovador en el contexto como de una contribución a la literatura, más allá del contexto chileno, que es súper importante verlo, pero de alguna manera yo creo que el desafío va a estar como en decir, bueno, esto en un contexto de un país seguro, en un contexto de que la violencia ha aumentado, como en un periodo cortito de tiempo, entonces ahí yo creo que también como incorporar los datos 2022 podría darle mucho más fuerza a ese argumento. Así que en eso estamos. Muchos next steps, más de todo lo que me dijeron, pero ya más o menos lo hemos ido conversando. Hay algo interesante que uno podría mirar que tiene que ver con qué mecanismos tienen las municipalidades como de inversión, no sé, dotación de carabineros o de retenes, como pensando en que quizás comunas que invierten más en esto podrían generar como más tranquilidad a las familias, algo así, y también toda la literatura de victimización, o sea, en el fondo también uno podría irse como por ese camino. Estamos todavía en exploración, pero eso. Yo Sí. estaba pensando que podría, no sé cuál es el nivel de representatividad, pero la encuesta de polivictimización se toma en los países. Y hay una en el 2017 que se tomó ahí en 2022, ahora salió la versión 2022, y viene desde los niños. Entonces, Pero le preguntan a niños de qué edad. entre ¿Serán niños tan chicos? quizás séptimo, arriba, Claro. no estoy segura.
Pero podría ser un puede indicador a usado nivel de como colegio. escolar, como por formas porque también en el fondo estamos tomando homicidios, pero estamos en contextos de polivictimización, ¿cierto? Entonces quizá puede ser una buena variable para controlar como instrumento. Claro. A nivel de escuela, ¿cierto? Sí. Sí, que un amigo fue asistente de una investigación que hizo Matías Carretón, que era de violencia, y mi amigo hace economía espacial, entonces ¿Ya? informaciones de área pequeña, muy precisa, de delito. Y ese amigo ahora está en fiscalía, de hecho en Data Science de fiscalía. Entonces él hace estimaciones de área pequeña, muy específicas de dónde ocurren, y yo creo que debe tener hasta la base armada de... Pero tu Chile, amigo tiene las direcciones, ¿no? De los no, homicidios. ahora no se puede pasar, pero yo creo, Claro. yo creo que tiene bases utilizables Mm, que son más específicas que la comuna, que podrían ser interesantes, pensando en ampliar, porque yo he pensado un poco más sustantivamente en el homicidio. ujú. Uno piensa, ¿cierto?, para que el homicidio pudiera viajar a un efecto aprendizaje, es porque esa comuna, ese lugar, ¿cierto?, ya no solo vive el homicidio como violencia, sino que vive, los deben asaltar, deben haber una serie de otros eventos, y ojalá uno los tuvieran reportado, aunque no fuera el más preciso, porque yo me acuerdo del estudio de Garretón, la gracia era que no estimaban solo con el dato fiscalía, sino que también tomaban un dato, creo que por llamadas de denuncia. Era algo que se acercaba un poco más. Yo sé que le dieron muchas vueltas a eso, y ellos tienen una unidad un poquito más precisa de otros delitos, que en el fondo para poder ver violencia, que hagan la diferencia, porque yo imaginaría que, pese a que puede que en el último tiempo en comunas más ricas hayan aumentado los homicidios, eso no es comparable a nivel de cómo viaja ese efecto del aprendizaje a una comuna que está más desprotegida. O sea, como típico que se habla que comunas con más homicidios está menos el Estado, hay menos servicios, o hay menos vigilancia. Sí, entonces yo he pensado un poco en eso, que métricas ya en eso. Entonces, Sí, ¿tú vas a escribir a través de la Samantha? bacán. Esa No, va a ser- súper bueno tu comentario. Yo creo que nosotros hemos pensado harto en la dirección del homicidio, dónde ocurrió, porque incluso uno podría, si uno quiere, como son pocos, uno podría ir a buscar la noticia y averiguar más o menos dónde pasó. El tema es que nosotros estamos mirando residencia del niño, y eso no lo vaya a tener probablemente nunca, a menos que uno, claro, vaya a Mineduc, le pida como que te calculen las distancias con la residencia. Entonces, lo que tú me estás diciendo podría servir un montón cuando uno mire RBD, el X y Y del colegio, y pensar en este efecto a nivel como de la distancia del colegio, ¿cierto? Porque yo creo que con dirección es muy difícil pensarlo. O sea, uno puede hacer ese camino vía Mineduc, claro, pero efectivamente yo creo que la dirección del homicidio nos sirve cuando estemos mirando con el punto X y la distancia al colegio. Sí, que creo que hay alguien en la Josefa Aguirre, creo que ha estado mirando esto como a nivel escolar. Pero sí, súper bueno. Yo creo que hay muchos datos, cada vez más de crímenes, pero lo que sí tenemos de esta base de datos son como otros crímenes. Entonces uno podría hacer estas mismas estimaciones con otros crímenes y ir viendo cómo, ojalá, este gradiente o se va achicando, o quizás tu hipótesis es correcta, que en el fondo hay más cosas que lo potencian, no sé, como que uno podría jugar con eso. A mí me queda todavía como el efecto protector de la escuela Ujú. sobre los crímenes, porque debería ser diferente en las escuelas que han recibido por muchos años a niños que vienen de comunas con muchos crímenes, otras como aumentó la tasa de homicidio, comunas que los colegios que ahora están recibiendo niños que vienen de comunas con tasas de homicidio. Entonces, si alguien estuvo 4 años en cuarto base, con un colegio que ya está organizado para atender eso, debería ser diferente a un colegio que está tratando eso en los últimos 2 años y recién está instalando los mecanismos ahora de protección. Claro. Porque entonces si alguien ha tenido la oportunidad de ir al colegio, como estar en esos entornos, el modo de funcionar escolar es muy diferente, de cómo se entra al colegio, Claro. cómo se sale, cómo se reciben los niños. Entonces, si esto aumentó ahora, debe haber ahí una diferencia entre los colegios que recién se están entendiendo esto y cómo protegen a los niños y modificaron cosas a los que siempre han tenido la práctica. Lo que nosotros miramos, pero no responde totalmente a tu pregunta, es qué comunas habían como pasado a ser súper violentas, y son pocas. Entonces, ahí de hecho vamos a hacer como este evento estadístico para tratar de mirar cuándo es que pasó a ser violenta. Pero claro, tu pregunta tiene más que ver con el mecanismo de establecimiento, y yo me quedo en la duda si es el mismo paper o si es otro. En el fondo, pensar en esta de la distancia del homicidio al establecimiento, porque ahí el tratamiento es a nivel como más específico del homicidio, pero estáis hablando a nivel de escuela, entonces... Pero estoy de acuerdo que efectivamente
como hay comunas que han sido siempre violentas, probablemente estos mecanismos están mucho más trabajados que la que hoy día, entonces se volvió Y violento. quizás no solo la comuna donde está el colegio, sino que como los colegios reciben en distintas comunas, es como mirar para atrás, colegios que han recibido niños que viven en comunas históricamente. Ah, te entiendo. Como dentro, claro, un RBD, niños que han sido siempre estación central y versus otros que de una comuna súper poco violenta, ya. Pero ahí estamos súper de acuerdo con lo que dice la madre. También puede ser, es difícil como controlar el tipo de mecanismo. Porque las Sí. ahora estoy en un centro igual y que estoy usando en algún colegio que tiene un mecanismo así como para cuando hay balas. Claro, De pronto la claro. mesa, Sí. pero eso no es un mecanismo de cuidado para que efectivamente, no estoy protegiendo al niño, no estoy haciendo nada más que hacerme cargo de que al niño no le llevo un balazo, pero en términos de reparación, No, haciendo pero nada. su proceso de aprendizaje se va a ver El más proceso de aprendizaje como... quizás se va a ver más afectado, ¿no? Porque como decía, siento que en este contexto, claro, hay una normalización de la violencia que hace que, hay una balacera más, Me hace agacho. meses que no teníamos una, como que, entonces, claro, ahí como que es difícil entrar en esa medición, si bien me parece que claramente es muy relevante, porque los mecanismos dan para mucho. Tengo una duda descriptiva. Respecto a tu sobre la mediana y bajo, ¿cierto? Dijiste que hay muy pocos colegios que pasaron de no ser violentos, o sea, de no experimentar violencia a ser ultraviolentos. Claro. Pero los que están como más en el margen como de pasar del cuartil 2 al cuartil 3, me imagino que eso ahí es donde había más cambios, ¿me explico? O sea, no de pasar de blanco a rojo, Sí. sino que de amarillo claro a amarillo más oscuro. Yo me imagino que en temas como de homicidio, eso debería ser como porcentaje de comunas mayor. Sí, efectivamente, ahora que me acuerdo, lo miramos para el cuartil 4. Entonces, el evento study que estábamos pensando era como pasar a ser esa comuna que, o sea, un niño expuesto a siempre una comuna, claro, de high, el más alto. Y en verdad, tú tienes razón que quizás en el margen, como en la mitad, puede haber ahí como más N para hacer este switch y como ver este tratamiento, claro, de niños en la misma comuna, pero que la comuna cambió de... Sí. ¿Por qué cuarto básico? Y yo pensaba que tal vez, yo entiendo el interés como en infancia pequeña, ¿no? Pero tal vez los Simpsons más como de tipo segundo medio, yo digo, en el fondo, el contexto barrio puede ser más importante para un adolescente que para un niño de una familia, todavía puede ser más como, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Pero por otro lado, Sí. pero por otro lado, yo me imagino que en cursos más avanzados hay mucho más cambio de colegio respecto a residencia, ¿cierto? Claro. O sea, tenéis un colegio de educación básica y obligatoriamente te tienes que cambiar a un liceo que te ofrece de primero a cuarto medio. Entonces, hay otro tipo Y ahí la de... pregunta no sería el acumulado, probablemente, porque armar ese panel sería más... pero solo tiene que ver con mi interés en la infancia. Pero yo creo que tenéis razón, Vivi, que el adolescente se vincula mucho más con el barrio, po. No hay que dar tanta vuelta al mecanismo, ¿cachai? Porque en el fondo él está vinculado, él lee las noticias, él está, o sea, en el fondo es más directo. Y eso es lo otro, que como que en este afán por de repente en muchos años, cuarto básico es mejor. En el último tiempo, Claro, uno podría como, sí, pero no, hay un montón por hacer. Encuentro que los alumnos que todavía me decían tema de tesis, aquí hay harto material, hay harta base de datos, así que sí, muchas gracias por todos los comentarios, me voy con mucha pega, muy útil. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Tienes una pregunta? Muchas gracias a los que se conectaron online también. Sí, gracias. Gracias. Voy a parar.